Leí el mensaje en Facebook que escribía un joven palestino diciendo que por favor ya terminen de matarme porque no puedo vivir más en esta zozobra, y terminó muerto. Más de 400 niños menores de edad han sido asesinados, y lo que ha hecho Israel, en mi modesto punto de vista, es imperdonable. Yo creo que todos los habitantes de este planeta hemos condenado 10.000 veces, millón de veces, lo que hizo Hitler y el pueblo nazi con los hermanos judíos. Pero lo que acaban de hacer ellos con Palestina no tiene nombre. Así que en este programa vamos a tratar de entender un poco qué es lo que ha pasado. Hemos querido invitar a Julian Blinderman. El apellido está pésimamente pronunciado. Él es analista internacional, él es judío, él es un representante de la comunidad judía, y él va a tratar de dar explicaciones a lo inexplicable, porque no se puede tolerar las fotografías de tantos niñitos asesinados, de tantas mamás gritando, llorando, pidiendo, ¿no es cierto?, que regrese la paz. Obviamente se está luchando contra un grupo terrorista, pero nosotros hemos vivido el terrorismo, y hay cosas, hay líneas que jamás se cruzan. Señor Splinterman, o Julián mejor, para no complicarme. ¿Cómo estás, Julián? Bien, bienvenido. Bien. Gracias por venir al programa. Al contrario. ¿Por qué se ha cruzado esta línea tan delgada? ¿Por qué se han llegado a extremos perversos que nadie debería de permitir? Se han asesinado a niños. Sí. ¿Qué es lo que, cómo explicas este punto? Primeramente quiero aclarar que los puntos de vista que presente aquí son personales como analista político. Si bien me invitó al país la comunidad judía peruana, no la represento, ¿ok? Ok. Bien. Julián, ¿usted es judío? Yo soy judío, sí. Ok. De todas maneras, más que como judío, vengo como analista político. Perfecto. Y bueno, la audiencia evaluará la impresión. Así es. Bueno, usted comienza por el tema más emocional, más duro, más difícil de este conflicto, que es la muerte de niños. Obviamente que es una tragedia. La pérdida de vidas humanas en cualquier guerra, y en todas las guerras esto ocurre, es dramático. Y desde ese lado no va a recibir de mí un justificativo a ello. No es a lo que he venido a este programa. Sí he venido a presentar contexto, a poner una coyuntura, y para que tratemos juntos de evaluar quién es el responsable verdadero de estas muertes. Y esto no es retórica ni jueguito lingüístico. Acá hay un contexto que tiene que ser considerado, sin que esto signifique que una pérdida de vida humana de niño o de civil es demasiado, obviamente. De acuerdo. Bueno, es injustificable, no hay manera de... Habiendo dicho esto, entonces, lo que nos debemos preguntar es, si bien son bombas de Israel las que caen en Gaza y matan a la población civil, la pregunta es, ¿por qué ocurre esta guerra en primer lugar y por qué en zona civil? Esta es una guerra que la inicia el Hamas, que es una agrupación fundamentalista, terrorista, que ha declarado su voluntad de destruir el Estado de Israel. Israel puso término a la ocupación de Gaza 10 años atrás, en el 2005, 9 años. Y en este periodo, el Hamas ha iniciado 3 veces guerras contra Israel. La técnica que Hamas usa es especialmente perversa, porque dispara cohetes de escuelas, de mezquitas, de zonas densamente pobladas. Ha transformado hospitales en centros de comando militar. Esto crea, para un Estado como Israel, que es una democracia, un dilema fenomenal, porque por un lado no puede dejar de responder el fuego que emana de una entidad enemiga, vecina. Han caído más de 3.000 cohetes sobre población civil israelí, pero a la vez tiene que ser cuidadoso con no provocar muertes civiles. Y es un equilibrio sumamente complicado. Obviamente que por momentos lo ha manejado mal y ha provocado muchas muertes, y en otros momentos ha hecho un enorme esfuerzo que no ha sido debidamente reportado en general en la prensa internacional acerca de los esfuerzos que ha tomado esta nación bajo amenaza existencial para evitar víctimas civiles, no solo del lado de Israel, sino del lado palestino. Ejemplo de esto es, Israel ha advertido telefónicamente por mensaje de texto a cientos de miles de civiles palestinos de que cierta zona iba a ser atacada y que se retiraran, y les dio el tiempo para que esto ocurra. Entonces usted maneja la teoría de que los niños que han sido asesinados, los jóvenes, las mujeres, en fin, han sido utilizados por la facción de Hamas. No todos, pero muchos de ellos sí, por supuesto que sí. Y de hecho
Hay un comunicado del Ministerio de Interior de Gaza, es decir, controlado por Hamás, que insta a la población palestina a no irse, a no hacer caso a estos pedidos de Israel y que dice que es propaganda psicológica y que deben quedarse. Ahora, pero la guerra eterna en Gaza entre palestinos y judíos no tiene punto de solución. O sea, obviamente hay muchos intereses de por medio, ¿no es cierto? Está el agua. Ustedes, el pueblo judío es el que gobierna en Gaza. Es el que tiene el control. No, no es así. Como le dije, en el año 2005 los israelíes se retiraron por completo de Gaza. No hay un solo israelí dentro de la franja. El Hamas gobierna, fue electo libremente en el año 2006 y desde entonces está gobernando la franja. Se considera desde el 2007 estrictamente porque allí él expulsó de manera violenta a su competidor, que es el Fatah, ¿no? Pero gobierna, no hay israelíes dentro de Gaza de modo de gobierno, no hay. Ya se retiraron. Esto es lo que torna completamente inexplicable la actitud del Hamas. Si Israel se fue y puso término a la ocupación, una pregunta que debemos hacernos es ¿por qué Hamas inicia estos ataques contra Israel si ya se terminó la ocupación? ¿Por qué sigue llamando movimiento terrorista a Hamas si ha sido reconocido por voto popular? Bueno, no, son dos cosas diferentes. Fue reconocido por voto popular, pero es una agrupación terrorista, así definida. Es como si Sendero Luminoso gobernara el Perú. De algún modo. Y quiero ser cuidadoso con las comparaciones, porque no soy un experto en temas de la historia peruana, pero de algún modo sería el equivalente. Un grupo terrorista que gana el poder libremente, pero sigue siendo terrorista. Es decir, la definición de terrorismo es un grupo que ataca a población civil de manera deliberada, con finalidades políticas. Ya, pero hoy día Israel podría también estar, digamos, es que tengo también que tener mucho cuidado con los términos, porque no quiero usar el término de propaganda, pero la búsqueda, ¿no es cierto?, del reconocimiento del pueblo de Israel, de tener un territorio, de tener un Estado, ¿no es cierto?, esto que ustedes siempre han estado demandando, con estas acciones se van por el agua, porque claro, si critican a los terroristas que han aterrorizado y han atacado poblaciones civiles, como es Hamas, pero ustedes están haciendo lo mismo. Han dejado hay cifras inalcanzables. Hasta ahora no sabemos, por lo menos más de 9.000, casi ya 10.000 familias se quedaron sin casa. Usted ha visto los reportes internacionales. O sea, son niños, claro, ya me dijo, no hay justificación, pero esas acciones son de terror. Entonces, en el balance, ¿quién es peor? Es lo que dicen ahora. Bueno, es una pregunta que vale la pena responderla. De un lado hay una entidad gobernada por un grupo terrorista, así definido por Estados Unidos, por Israel, por la Unión Europea, por Japón y por Canadá, porque es terrorista a las claras, y la Unión Europea integra 28 países, es decir, básicamente el mundo libre está diciendo, estos son terroristas. Y del otro lado hay una democracia, que puede ser imperfecta, que puede cometer errores en el marco de una guerra impuesta sobre ella, pero la naturaleza de este conflicto es indisputable. Israel no buscó esta guerra, le fue impuesta. Israel se retiró de Gaza y Hamas insiste en atacarla. Es la tercera vez, de modo que en algún punto los israelíes habrán dicho, bueno, nosotros tenemos que encontrar una respuesta a estos ataques incesantes. Yo entiendo que hay una gran preocupación. Claro, pero Palestina también dice tenemos que encontrar una respuesta al bloqueo incesante que nos hace Israel. ¿Y este es el camino? ¿Atacar con cohetes a Israel? No, pero es que ¿cuál es el camino? Porque Israel y Palestina se pelean todo el día. Yo también pienso en los hermanos palestinos. O sea, la comunidad palestina acá ya no sabe ni qué pensar. Y entonces, claro, el conflicto, por eso le decía, esta guerra parece eterna, porque al final, ¿qué es esto? ¿Por qué se están peleando? ¿Por plata? ¿Por el control del agua? ¿Por el control comercial? Tienen el apoyo de Occidente, Estados Unidos y toda la Unión Europea, pero en un sentido, si usted no fuera, es bien difícil pedírselo, pero si usted no fuera judío y no fuera palestino y observar este conflicto que está desangrando a dos naciones, ¿cuál sería su explicación? Bien simple. Vamos a un conflicto que no me involucra directamente. Al-Qaeda el 11 de septiembre del 2001 masacró a 3.000 civiles en Nueva York. Estados Unidos respondió con una fuerza enorme invadiendo dos países. ¿Ok? Ahora, uno puede decir hay una desproporción militar entre una cosa y la otra. Lo que uno no puede disputar es que una de las partes es un terrorista y la otra es una democracia. Que una de las partes quiere destruir al mundo libre como lo conocemos y que la otra no buscó esta guerra. ¿Y ustedes qué quieren? ¿Ahogar a los palestinos? No, ustedes no. Yo insisto, yo hablo como analista político independiente y no soy israelí tampoco para el caso. Lo que pasa es que le estoy también hablando a un judío, porque en verdad a mí me da pena. O sea,
Hamas, y ha tenido 20.000 acciones terroristas que hay que condenarlas y todo, y el control político hoy día ellos lo tienen en Gaza, enfrentan, ellos tienen el control, pero ustedes los ahogan, ustedes no, el pueblo de Israel ahoga a Palestina. Entonces, ¿qué es lo que quieren al final? ¿Hacer inviable que no exista Palestina? Y que ustedes reclamaban territorio para Israel. ¿Los palestinos no merecen tener una nación? Por supuesto que sí, pero si Israel hace 20 años está negociando con el Fatah la posibilidad de un Estado palestino. Y de hecho puso término a la ocupación para que surja un Estado palestino en Gaza. ¿Pero qué hizo el Hamas? ¿Construyó caminos? No. ¿Construyó escuelas? No. Construyó túneles y contrabandeó armamento. La pregunta es ¿por qué? Cada túnel cuesta $3 millones. No son tunelitos de tierra, Tienen aire acondicionado, muchos de ellos, electricidad, teléfonos, algunos tienen el tamaño que permiten pasar tractores. De modo que acá hay que hacerse una pregunta importante. El tema no es el pueblo palestino, el tema es Hamas. El pueblo palestino es víctima también de un régimen fundamentalista que lo arrastró a una guerra no deseada. ¿Y quién lo va a salvar? ¿Israel matando a su gente? No se trata de salvar al pueblo palestino matando a su gente. El dilema es este, le pido por favor que lo entienda. Imagínense que en este momento suena una alarma que nos da 15 segundos para salir corriendo porque cae un cohete. Cae un cohete de una entidad vecina enemiga del Perú. Continuamente, incesantemente, durante 4 semanas, 3.300 cohetes sobre Lima. Bueno, de algún modo el gobierno daría una respuesta. Y si en el marco de esa respuesta termina provocando lo que se dice fríamente, el término es horrible, daños colaterales o bajas colaterales, que son vidas humanas en última instancia, en rigor los peruanos no le van a decir al gobierno, mira, ten cuidado, porque lo que le van a pedir es al contrario, salva nuestras vidas. Insisto, es crucial, Milagros, entender esto. Israel no inició esta guerra. Le fue impuesta, ha hecho un esfuerzo realmente importante. Israel bloqueó a Palestina antes de que existiera Hablemos del bloqueo. ¿Quiere que hablemos del bloqueo? No, hablemos del bloqueo bonito. ¿Por qué existe el bloqueo? Por favor, ¿por qué existe el bloqueo? Sí, porque quieren hacer inviable a Palestina. No es así. En el año 2005 no había bloqueo alguno. Fue solo cuando Israel se retira y Hamas, que es un grupo terrorista, es votado al gobierno, ponen un bloqueo, al igual que Egipto. ¿Para qué? Para evitar infiltraciones terroristas, para evitar la construcción de túneles, que al final se hicieron de todos modos, y para evitar el contrabando, que igualmente parte ocurrió. El bloqueo no es para castigar al pueblo palestino. Fíjese en Cisjordania. ¿Israel bloquea Cisjordania? No. Hay 100.000 palestinos por año que trabajan en Israel. ¿Pero controla o no Israel quién entra y quién sale? Controla fronteras como... Hay un muro. Pero cualquier país controla sus fronteras con otro vecino. Y especialmente con un vecino que es hostil. Ustedes son los inocentes y los palestinos los malos. No digo eso, no. Usted está diciendo que los inocentes son los palestinos y yo, los culpables. Yo no estoy diciendo nada. Yo estoy sufriendo porque, en verdad, claro, ahora me van a decir, ¿y a ti qué vela te dieron en el entierro si tú eres peruana? Pero no, es que eres humana. Exacto, y nos tiene que conmover tanto crimen y tanto asesinato. Absolutamente. Lo que yo propongo, Milagros, es sin descartar la dimensión humanitaria, que es crucial, es agregar la comprensión política, que es importantísima. De lo contrario, nos quedamos en una situación de ver las víctimas, que es doloroso, pero sin atribuir responsabilidad donde verdaderamente cabe. Jamás dispara desde una mezquita. ¿Tenemos algo para decir sobre eso? ¿Tenemos algo para decir sobre el hecho que transformó el subsuelo del principal hospital de Gaza en un centro de comandos? ¿Tenemos algo para decir que expone a los niños al fuego israelí mientras los líderes se ocultan bajo tierra? Digo, son preguntas que tenemos que hacernos. Roxana, tengo que terminar la entrevista. 2 minutos más, ya. Roxana Tala Moana le está preguntando, Israel inició el ataque en Cisjordania matando a 18 civiles y luego vino la muerte de 2 jóvenes palestinos. No, los datos están confundidos. Todo comienza cuando Hamas secuestra y mata a 3 niños israelíes. Y luego Israel ingresa a Cisjordania a hacer una redada contra el Hamas y unos fanáticos israelíes matan a un niño palestino. Desde Gaza disparan cohetes, Israel responde y estamos donde estamos. Otra pregunta, ¿qué haría entonces? Álvaro Díaz le está preguntando, ¿y qué haría entonces usted frente a Hamas? ¿Cuál sería si tuviera que dar un consejo político, una salida pacífica para que no sigan matando a niños? Las fotos han sido realmente... y a mí lo que me da pena, y se lo digo con mucho respeto, es que creo que todos los seres humanos que vivimos y que habitamos este planeta hemos sido solidarios con el pueblo judío, porque lo que les hicieron ustedes durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial fue inenarrable, eso no se debía hacer, pero hoy día, viendo el dolor del pueblo palestino, les decimos también a Israel que eso no se puede hacer, señor. Mire, acá está invertido un poco el tema, porque en rigor, cuando uno mira solamente la dimensión palestino-israelí, lo que ve es un ejército poderoso al lado de Israel y una población un poco desprotegida. Sí. Pero detrás del pueblo palestino está todo el peso geoestratégico del mundo árabe y del mundo islámico.
Hamas cuenta con el apoyo de Irán, de Turquía y de Qatar. Ha contado en el pasado con el apoyo de Egipto, de modo que no es una agrupacióncita tan sueltita por allí. Y en la ONU y en otros lados, el bloque árabe y el bloque musulmán hostiga a Israel constantemente. Con lo cual, esta idea de que Israel es el gran poderoso que está dominando no es tal. E insisto, esta pregunta es fundamental. Si Israel fue atacada, si no inició la guerra, ¿por qué planteamos que este es el Estado malvado aquí? Es el Estado agredido, no buscó esta guerra, esto es crucial entenderlo. Israel no busca matar niños palestinos. ¿Qué busca Israel? Que cesen los ataques del Hamas a través de túneles y de cohetes. Y Palestina y y Hamas terrorista. le piden a Israel que cese el bloqueo. Entonces es un punto Es que muerto. el ¿Cuál problema, es la solución? Bueno, si se levanta el bloqueo y Hamas importa cohetes mucho más sofisticados que los que tiene y construye más túneles, ¿quién se va a hacer responsable después de las vidas de los israelíes perdidas? Porque en todas las instancias anteriores esto es lo que hizo el Hamas. Hubo treguas y volvió a atacar. ¿Y quién se va a hacer responsable de los niños muertos de Palestina? De nuevo, desde el punto de vista Es que humanitario, su pregunta, es una yo le tengo tragedia. que voltear la misma pregunta. O sea, al final, ¿cuál es el punto? O sea, Bueno, ¿hasta dónde van a el responsable llegar? final es Hamas. Si Hamas inicia la guerra y si Hamas expone su población y si no la oculta bajo tierra y la pone para que sea expuesta al fuego de una entidad enemiga que ha agredido militarmente, ¿quién es el responsable verdaderamente de esto? Muy bien. ¿Usted aceptaría en algún momento debatir o hacer un cruce de ideas Por supuesto. con el señor Farid Kajat? Definitivamente. Perfecto. Cuando ¿Usted hasta guste. cuándo se queda? El domingo. Oh, hasta el domingo. Y, el domingo estoy aquí. o sea, regresa a Lima. El lunes a la mañana me voy. Oh, ya, entonces ya no, bueno, ya no vamos a poder hacerlo, pero Farid Kajat está más que invitado. Ayer íbamos a hacer una conversación entre ambos y yo agradezco mucho a Farid, pero la coyuntura del caso de Ancash nos ganó la partida. Muchas gracias. Al contrario. Julián, gracias por tu participación y de verdad espero que pronto podamos tener en algún otro momento una conversación más distendida y con mayor tiempo contigo para explicar todo lo que sucede entre Palestina e Israel. Dios mediante, exacto. Me voy a la pausa y regreso con el programa.